En el mundo interconectado de hoy, es fácil compartir demasiado y exponernos a los demás, tanto en persona como a través del omnipresente ámbito de las redes sociales. Mientras la apertura y la vulnerabilidad pueden ser valiosas para construir relaciones significativas y fomentar la empatía, la antigua filosofía del estoicismo nos recuerda la importancia de proteger ciertos aspectos de nuestras vidas. En este video, abordaré ciertos asuntos y situaciones personales que es mejor mantener en privado. Cosas que no sirven para ningún propósito al ser compartidas. La privacidad tiene importancia en tu vida tanto estratégicamente como para cultivar la paz interior de aquellos que nos siguen en busca de ideas estoicas o filosóficas. Pueden estar seguros de que este video los guiará en la encarnación del estoicismo en el mundo actual. El estoicismo, con sus raíces en la antigua Grecia y Roma, ofrece sabiduría eterna sobre cómo navegar la delgada línea entre vulnerabilidad y discreción. En este ensayo, exploraremos 7 cosas que el estoicismo nos aconseja no exponer a otros, arrojando luz sobre la perdurable relevancia de la filosofía en el mundo actual. Antes de comenzar, asegúrese de estar suscrito al canal y active la campana de notificación para no perderse ningún contenido enriquecedor y, como siempre, sé la mejor versión de ti mismo. Número 1. Las batallas que peleaste en el pasado. No hay necesidad de que otros se apoderen del viaje de la vida. Hay batallas que peleamos, luchas que soportamos y desafíos que superamos, que pueden permanecer ocultos en lo más profundo de nuestros corazones. Estas batallas personales, las batallas que usted peleó en el pasado, no necesitan ser plenamente comprendidas por los demás. No hay obligación de justificarse ante aquellos que han recorrido sus propios y arduos caminos, intentando dilucidar el alcance total de sus luchas. Puede, sin darse cuenta, parecer presuntuoso, como si buscara validación para tus experiencias. La esencia del carácter de uno está profundamente moldeada por las pruebas y tribulaciones que han superado. Sin embargo, no te corresponde a ti hacer que estas pruebas sean de conocimiento común o apoyarte en tus dificultades como una excusa o una narrativa. Esos momentos desafiantes han sido el crisol en el que tu vida se forjó, contribuyendo a la madurez de tu carácter, la sabiduría y la perseverancia inquebrantable. Mientras que tu pasado te ha moldeado, no hay necesidad de que otros visualicen vívidamente el dolor que has soportado. Lo que realmente necesitan reconocer es tu crecimiento y transformación. En última instancia, es más recomendable que alguien se abstenga de insistir excesivamente en su pasado y, en cambio, esté plenamente presente en el momento presente. Es a través de acciones, no de palabras, que uno realmente demuestra sus cualidades y experiencias. No se trata de alardear de las experiencias pasadas, sino de manifestar sus capacidades en acción, que muestra su fuerza y resistencia. Al hacerlo, trascienden una mera narrativa de triunfo y se convierten en un testimonio vivo del poder duradero del espíritu humano. Imaginemos a un hombre llamado David, que ha tenido que enfrentar numerosos desafíos en su vida. Ha experimentado la pérdida de un ser querido, el desempleo y muchas dificultades para criar a sus hijos él solo. Estas pruebas han provocado cambios significativos en su vida y han marcado el crecimiento de David. En lugar de compartir con otros las dificultades que ha soportado, David eligió vivir el presente de una manera positiva. Aprendió cómo aprovechar cada oportunidad y crear un ambiente enriquecedor para sus hijos. David no se detuvo en contar sus propios desafíos, sino que demostró paciencia, fortaleza y amabilidad al ayudar a otros en su comunidad. Como resultado, todos en la comunidad de David notaron una transformación positiva en su vida y su impacto positivo en ellos. En lugar de hablar extensamente sobre dificultades pasadas, David demostró a través de sus acciones que había enfrentado batallas y emergido como un miembro fuerte y valioso de la sociedad. Número 2. Es mejor no compartir los detalles específicos de sus objetivos. A menudo es más prudente no compartir las complejidades detalladas de sus aspiraciones. Si bien la mayoría de las personas pueden ser conscientes de la dirección general en la que se dirige, imagine las consecuencias de revelar detalles precisos que expongan cada paso de su viaje. Es similar a otorgar acceso sin restricciones a su teléfono personal. Al hacerlo, básicamente, cede el control de la situación.
Si algo no sale según lo planeado, es posible que te preguntes si fue tu propio paso en falso o si alguien traicionó tu confianza. El origen del ataque, en caso de que ocurra, se convierte en un misterio, ya que hay muchas fuentes potenciales de daño que resulta imposible discernir quién podría ser el responsable. Los detalles cruciales de sus objetivos son de suma importancia, ya que de hecho indican la dirección general en la que se encuentran. El rumbo suele ser suficiente. No necesitas sentirte obligado a divulgar los intrincados detalles de tu viaje a nadie. Después de todo, nadie más puede ser tu confidente de la misma manera que tú puedes serlo para ti mismo. Tu camino es únicamente tuyo y no le debes nada a nadie. Una explicación detallada de tus objetivos es más que adecuada. Que solo tú poseas un conocimiento íntimo sobre tu propio viaje. Imagina que eres un escultor trabajando en una obra de arte única y preciosa. Todos los que te rodean saben que estás creando una escultura, pero no lo has revelado ningún detalle sobre ella. Solo dices que la escultura será una magnífica obra de arte y que será especial. Algún día decides revelar más detalles sobre tu escultura a un amigo cercano porque confías en él. Describes cada detalle sobre su forma, tamaño y significado. Sin embargo, después de un tiempo, te das cuenta de que se ha filtrado información detallada sobre tu escultura. Otros saben exactamente qué esperar y cómo se verá el producto terminado. Esto te frustra y te hace sentir incómodo. No estás seguro de quién reveló la información, pero sabes que no fue tu amigo cercano. Te sientes traicionado y desconfías de todos a tu alrededor. Te arrepientes de haber compartido los detalles específicos de tu escultura con alguien más que no fueras tú mismo. A partir de ese momento, decides mantener en privado todos los detalles relacionados con tu arte. Simplemente compartes con los demás que estás trabajando en una escultura y eso es todo. Número 3. El proceso de superar dificultades personales. Al igual que las batallas que peleaste en el pasado, el proceso de superar dificultades personales también puede ser algo que no necesariamente deseas compartir con los demás. A menudo, las personas pueden estar demasiado dispuestas a revelar sus luchas internas en busca de simpatía o validación. Sin embargo, compartir el proceso íntimo de superar dificultades personales puede resultar contraproducente. Si bien puede haber momentos en los que la apertura sobre sus desafíos personales sea necesaria o terapéutica, en general, el estoicismo nos enseña a perseverar con gracia y compostura, sin necesariamente exponer nuestros procesos internos a la vista pública. Tu proceso personal de superación puede ser un viaje profundamente íntimo y reflexivo. No todas las luchas necesitan ser llevadas a la esfera pública. En cambio, pueden ser oportunidades para crecer y aprender en silencio, sin la necesidad de validar su experiencia a través de la aprobación externa. La discreción en la superación de dificultades personales puede preservar la dignidad y la integridad, permitiéndote crecer en fuerza y sabiduría a tu propio ritmo, sin la interferencia de opiniones externas o juicios superficiales. Imagina que estás lidiando con una situación personal muy difícil. Has estado luchando por superar tus desafíos y finalmente sientes que has llegado a un punto de paz y resolución. Estás emocionado de compartir tus logros con tus amigos y familiares. Sin embargo, cuando comienzas a compartir los detalles de tu proceso de superación, te das cuenta de que algunos de tus amigos no están tan entusiasmados como esperabas. Algunos de ellos parecen distantes o incluso críticos. Te sientes herido y confundido por su falta de apoyo. Te preguntas por qué no están tan emocionados como tú por tus logros. Te das cuenta de que tal vez fue un error compartir tantos detalles sobre tu proceso de superación. Tal vez deberías haber guardado esos detalles para ti mismo. Te sientes vulnerable y expuesto, y te arrepientes de haber compartido tu proceso personal con los demás. Decides ser más selectivo en el futuro sobre con quién compartes tus desafíos personales y cómo los compartes. Aprendes que no todas las luchas necesitan ser llevadas a la esfera pública y que algunas cosas son mejor dejadas en privado. Número 4. Tus éxitos financieros. Si bien puede ser tentador presumir de tus éxitos financieros, el estoicismo nos recuerda la importancia de mantener la modestia y la discreción en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas. La ostentación excesiva de la riqueza material puede generar resentimiento y envidia en otros, creando barreras en nuestras relaciones interpersonales
y socavando nuestra conexión con los demás. Además, los éxitos financieros pueden ser fugaces y volátiles, sujetos a cambios repentinos e imprevistos. En lugar de basar nuestra autoestima y nuestra valía en nuestra riqueza material, el estoicismo nos anima a cultivar la virtud y la excelencia moral como las verdaderas medidas de nuestro valor como seres humanos. La modestia y la discreción en nuestros éxitos financieros nos permiten mantener una perspectiva equilibrada y centrada en lo que realmente importa en la vida: nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal y nuestra contribución a la comunidad en general. Imagina que has tenido un gran éxito financiero. Has ganado una gran cantidad de dinero en un negocio lucrativo y estás emocionado por tu logro. Quieres compartir tu éxito con tus amigos y familiares, así que les cuentas todos los detalles de tu nueva riqueza. Sin embargo, en lugar de felicitarte, algunos de tus amigos y familiares parecen resentidos o envidiosos. Algunos de ellos incluso comienzan a distanciarse de ti, sintiendo que ya no pueden relacionarse contigo debido a tu nuevo estatus financiero. Te sientes herido y confundido por su reacción negativa y te preguntas por qué no pueden simplemente alegrarse por ti. Te das cuenta de que tal vez fue un error presumir de tus éxitos financieros de esa manera. Tal vez deberías haber sido más discreto al compartir tu riqueza con los demás. Decides ser más consciente en el futuro sobre cómo compartes tus éxitos financieros y tratar de ser más modesto al respecto. Aprendes que la modestia y la discreción son virtudes importantes, especialmente cuando se trata de asuntos financieros, y que es importante no presumir de tu riqueza frente a los demás. Número 5. Las buenas acciones que has realizado. El estoicismo nos enseña que la verdadera virtud reside en hacer el bien sin buscar reconocimiento o recompensa. Al compartir abiertamente las buenas acciones que has realizado, puedes socavar la pureza de tus intenciones y convertir un acto altruista en un acto egoísta de autopromoción. En lugar de buscar elogios o admiración por tus buenas acciones, el estoicismo nos anima a practicar la modestia y la discreción en nuestras acciones, permitiendo que nuestros actos virtuosos hablen por sí mismos. Al mantener en privado las buenas acciones que has realizado, puedes preservar la integridad y la autenticidad de tus acciones, permitiendo que la bondad genuina brille a través de tus acciones sin el estigma del orgullo o la vanidad. Imagina que has realizado una buena acción para ayudar a un extraño necesitado en la calle. Después de hacerlo, sientes la tentación de contarle a tus amigos y familiares sobre tu buena acción para que te feliciten por ello. Sin embargo, cuando lo haces, algunos de tus amigos y familiares parecen escépticos o desinteresados en lo que has hecho. Algunos de ellos incluso te acusan de intentar llamar la atención sobre ti mismo al compartir tus buenas acciones. Te sientes herido y frustrado por su reacción y te preguntas por qué no pueden simplemente estar contentos de que hayas hecho algo bueno. Te das cuenta de que tal vez fue un error buscar validación externa para tus buenas acciones. Tal vez deberías haber mantenido esa información para ti mismo y permitir que tus acciones hablen por sí mismas. Decides ser más discreto en el futuro sobre las buenas acciones que realizas y evitar buscar reconocimiento o elogios por ellas. Aprendes que la verdadera virtud reside en hacer el bien sin esperar nada a cambio y que no todas las buenas acciones necesitan ser llevadas a la esfera pública. Número 6. Tus habilidades y talentos. Si bien es natural sentirse orgulloso de tus habilidades y talentos, el estoicismo nos recuerda que la verdadera virtud reside en la humildad y la modestia. La ostentación excesiva de tus habilidades puede generar resentimiento en otros y socavar tus relaciones interpersonales. Además, el orgullo excesivo en tus habilidades puede cegarte a las áreas en las que todavía necesitas crecer y mejorar. En lugar de alardear de tus habilidades, el estoicismo nos anima a practicar la modestia y la discreción, reconociendo que siempre hay margen para el crecimiento y la mejora. Al mantener en privado tus habilidades y talentos, puedes cultivar la humildad y la autenticidad, permitiendo que otros reconozcan tus habilidades por sí mismos sin que tú tengas que presumir de ellas. Imagina que eres extremadamente talentoso en un área en particular. Siempre has sido elogiado por tus habilidades y te sientes orgulloso de lo que has logrado. Sin embargo, en lugar de practicar la modestia, decides presumir de tus habilidades en cada oportunidad que tienes.
Compartes abiertamente tus logros y te jactas de tus habilidades ante tus amigos y colegas. Sin embargo, en lugar de impresionar a los demás, comienzan a resentirse de ti y a distanciarse. Algunos de ellos incluso cuestionan tu integridad y autenticidad, sintiendo que estás exagerando tus habilidades para impresionar a los demás. Te sientes herido y confundido por su reacción negativa y te preguntas por qué no pueden simplemente apreciar tus talentos como lo haces tú. Te das cuenta de que tal vez fue un error presumir de tus habilidades de esa manera. Tal vez deberías haber sido más modesto al respecto y permitir que otros reconocieran tus habilidades por sí mismos. Decides ser más consciente en el futuro sobre cómo compartes tus habilidades y talentos y tratar de practicar más la modestia y la discreción. Aprendes que la verdadera virtud reside en la humildad y la modestia y que es importante no presumir de tus habilidades frente a los demás.